Las guerras pueden cambiar el destino de los países y remodelar continentes enteros. Sin embargo, pocas en la historia de América del Sur han sido tan devastadoras como la Guerra de la Triple Alianza, que tuvo lugar entre 1864 y 1870. Este enfrentamiento no solo significó una catástrofe humana para Paraguay, sino que también alteró el equilibrio de poder en la región, favoreciendo la hegemonía de Brasil y Argentina en el continente. Durante estos 6 años de combates incesantes, Paraguay se enfrentó a una coalición formada por Brasil, Argentina y Uruguay, en lo que fue el conflicto bélico más largo y destructivo en la historia de Sudamérica. Este conflicto dejó secuelas profundas que se sienten hasta el día de hoy en las naciones involucradas. Como un país relativamente pequeño terminó luchando contra 3 potencias al mismo tiempo. Acompáñanos en este viaje para entender cómo se gestó y se desarrolló la guerra que cambió Sudamérica para siempre. El contexto político y económico de Sudamérica en el siglo XIX. Para entender la Guerra de la Triple Alianza, es necesario situarnos en la Sudamérica del siglo XIX, una región marcada por luchas de independencia, conflictos internos y rivalidades entre naciones en formación. En este periodo, Paraguay era un país con una economía autosuficiente, con industrias en desarrollo y una estructura estatal centralizada bajo el gobierno de Francisco Solano López. A diferencia de otras naciones sudamericanas, Paraguay no dependía del comercio exterior ni de potencias extranjeras para su desarrollo. Brasil y Argentina, por otro lado, tenían intereses expansionistas en la región y veían a Paraguay como un obstáculo para sus planes. Uruguay, dividido entre facciones políticas, se convirtió en el punto de quiebre que llevó a la guerra. ¿Cómo estos intereses cruzados llevaron a la mayor guerra en Sudamérica? Veámoslo en detalle. Los intereses de cada país antes del conflicto. Las motivaciones de los países involucrados fueron clave para entender por qué la guerra se tornó inevitable. Paraguay, su principal interés era mantener su independencia económica y política. El país necesitaba acceso al mar para comerciar sin depender de Argentina o Brasil. Brasil buscaba expandir su influencia en la región y controlar las rutas comerciales del Río de la Plata. Además, tenía una relación tensa con Paraguay debido a disputas fronterizas. Argentina deseaba consolidar su control sobre la región del litoral y Corrientes, que Paraguay también reclamaba. Uruguay estaba sumido en una guerra civil entre el Partido Colorado, apoyado por Brasil y Argentina, y el Partido Blanco, apoyado por Paraguay. Analicemos cómo el conflicto en Uruguay terminó siendo el detonante de la guerra más sangrienta de América del Sur. El conflicto en Uruguay y el detonante de la guerra. El enfrentamiento entre colorados y blancos en Uruguay se convirtió en un conflicto internacional cuando Brasil decidió intervenir militarmente en 1864 para apoyar al Partido Colorado. Paraguay, que veía esto como una amenaza para su equilibrio de poder en la región, decidió actuar. Solano López consideró que Brasil estaba violando los acuerdos de no intervención en Uruguay, por lo que ordenó la captura de un barco brasileño y declaró la guerra. Pero este movimiento fue solo el comienzo de un error estratégico que terminaría arrastrando a Argentina al conflicto. ¿Cómo la decisión de Solano López de defender a Uruguay se convirtió en el mayor error estratégico de su vida? Veámoslo. La declaración de guerra de Paraguay a Brasil y Argentina. El 13 de diciembre de 1864, Paraguay declaró la guerra a Brasil y comenzó su ofensiva invadiendo el sur del país. Hasta ese momento, la Triple Alianza no existía oficialmente. Sin embargo, el gran error de López fue ordenar la invasión de Corrientes en territorio argentino sin una declaración de guerra previa. Esto provocó que Argentina también se sumara al conflicto, aliándose con Brasil y el nuevo gobierno uruguayo. Este movimiento condenó a Paraguay a luchar en 3 frentes distintos contra enemigos que lo superaban en número, armamento y capacidad logística. Ahora que la guerra había estallado, veamos cómo los primeros enfrentamientos dieron la ventaja inicial a Paraguay. La formación de la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. La Triple Alianza se consolidó con la firma de un tratado el 1 de mayo de 1865. En este pacto secreto, los 3 países aliados acordaron luchar juntos hasta la rendición total de Paraguay y la destitución de
Solano López. Con una guerra declarada en su contra, Paraguay enfrentaba a un enemigo triple con mayores recursos y ejércitos mejor equipados. Aún así, los paraguayos mostraron un espíritu de lucha admirable, logrando victorias significativas en los primeros años de la guerra. Veamos cómo Paraguay sorprendió al continente con sus primeras victorias. Las primeras victorias paraguayas, 1865 a 1866. A pesar de estar en inferioridad numérica, el ejército paraguayo derrotó a los aliados en varias batallas iniciales. Utilizando su conocimiento del terreno y una estrategia agresiva, Paraguay invadió territorios brasileños y argentinos en los primeros meses del conflicto. Sin embargo, el problema más grave era su falta de recursos a largo plazo. Paraguay no tenía la capacidad de mantener una guerra prolongada y poco a poco, la marea comenzó a cambiar. Veamos cómo la batalla de Riachuelo cambió el rumbo de la guerra. La batalla de Riachuelo y el cambio en la guerra. Uno de los momentos clave de la guerra fue la batalla de Riachuelo, 11 de junio de 1865, en la que la marina brasileña destruyó la flota paraguaya. Esto significó que Paraguay perdió su acceso a los ríos, quedando aislado completamente del resto del mundo. A partir de aquí, la guerra se convirtió en un desgaste brutal para Paraguay, que empezó a perder territorio ante la avanzada de la Triple Alianza. A partir de este momento, Paraguay dejó de ser una amenaza ofensiva y se convirtió en un país que luchaba por su supervivencia. La invasión de Paraguay, la guerra se torna brutal, 1866 a 1867. Con el control fluvial asegurado, los aliados invadieron territorio paraguayo en 1866. A partir de aquí, las batallas se tornaron aún más sangrientas, con Paraguay recurriendo a tácticas de guerrilla y defensas fortificadas para resistir el avance enemigo. La guerra entró en una fase de desgaste, con bajas masivas en ambos bandos y un impacto devastador en la población civil. Veamos cómo la batalla de Tuyutí se convirtió en la más sangrienta de la historia sudamericana. La batalla de Tuyutí, la más sangrienta de Sudamérica. La batalla de Tuyutí, librada el 24 de mayo de 1866, se convirtió en el enfrentamiento más sangriento de toda la guerra de la Triple Alianza y de la historia de Sudamérica. El ejército paraguayo, aún con capacidad ofensiva, lanzó un ataque sorpresa contra el campamento aliado en Tuyutí, un terreno pantanoso y de difícil maniobra en el sur de Paraguay. Solano López confiaba en que, con un golpe devastador, podría hacer retroceder a la Triple Alianza. Los paraguayos, en una demostración de valentía extrema, cargaron directamente contra las posiciones enemigas con machetes y lanzas, enfrentando a una fuerza aliada con superioridad en armamento, caballería y artillería. A pesar de su arrojo, las tropas paraguayas sufrieron una derrota desastrosa, con más de 10.000 bajas, entre muertos y heridos. La Triple Alianza, aunque victoriosa, también sufrió grandes pérdidas, con más de 6.000 hombres caídos. Esta batalla quebró la capacidad ofensiva paraguaya, dejándolo en una posición defensiva absoluta. A partir de este punto, Paraguay dejó de luchar por la victoria y comenzó a luchar por su supervivencia. La estrategia de guerra de guerrillas de Paraguay. Tras las terribles pérdidas en Tuyutí, Solano López ordenó un cambio radical en la estrategia militar. Paraguay ya no tenía la capacidad de combatir en batallas abiertas, por lo que adoptó tácticas de guerra de guerrillas basadas en emboscadas, sabotajes y la utilización del difícil terreno selvático en su favor. Los soldados paraguayos se reorganizaron en pequeñas unidades móviles que atacaban campamentos enemigos, líneas de suministro y convoys de armas. Si bien esta estrategia logró prolongar la guerra y desgastar al enemigo, el avance de la Triple Alianza era imparable. Pero Paraguay tenía un as bajo la manga. Sus mujeres también entrarían en la guerra. Las mujeres paraguayas en la guerra, resistencia y heroísmo. Uno de los aspectos más impactantes de la guerra de la Triple Alianza fue el rol crucial de las mujeres paraguayas. Con la mayoría de los hombres en el frente, las mujeres asumieron no solo tareas de apoyo, como la producción de alimentos y la atención médica, sino que muchas tomaron las armas. Al final de la guerra, la proporción de mujeres respecto a hombres en Paraguay era de 7-1, una de las consecuencias más trágicas del conflicto. Las mujeres paraguayas se convirtieron en símbolos de resistencia hasta el punto de que muchas combatieron en la última fase de la guerra. Pero ni siquiera el coraje de las mujeres paraguayas pudo evitar la caída del bastión más importante del país. El sitio de Humaitá,
el Stalingrado sudamericano. La fortaleza de Humaitá era la clave de la defensa paraguaya. Ubicada estratégicamente a orillas del río Paraguay, era considerada impenetrable, con defensas naturales y fortificaciones imponentes. Por 2 años, las fuerzas paraguayas resistieron bombardeos y asedios constantes de la Triple Alianza. Sin embargo, en julio de 1868, tras feroces combates y el colapso de los suministros, Humaitá cayó en manos aliadas. Con la caída de Humaitá, Paraguay quedó completamente expuesto. La campaña de las cordilleras, la fase final de la guerra. Con la victoria asegurada, los aliados iniciaron la campaña de las cordilleras, una de las fases más brutales y despiadadas de la guerra. En esta etapa, la Triple Alianza arrasó las últimas ciudades y poblaciones paraguayas, ejecutando a cualquier persona que se resistiera. Los combates se volvieron cada vez más crueles, con soldados paraguayos peleando hasta la muerte, incluso niños y ancianos. Pero la guerra solo terminaría con la muerte del hombre que la había iniciado, Francisco Solano López. La muerte de Solano López y el fin del conflicto 1870. El 1 de marzo de 1870, Solano López, perseguido por las tropas brasileñas, llegó hasta Cerro Corá, en el noreste de Paraguay. Allí, herido y sin más opciones, enfrentó a las tropas enemigas hasta el final. Se dice que sus últimas palabras antes de ser ejecutado fueron: "Muero con mi patria". Con su muerte, la guerra terminó oficialmente. Paraguay quedó en ruinas absolutas, con su población masculina casi exterminada. Pero, ¿qué pasó después del conflicto? ¿Cómo quedaron los países involucrados? El impacto en la población paraguaya: un país casi exterminado. Los números son devastadores. Antes de la guerra, Paraguay tenía alrededor de 1.300.000 habitantes. Después de la guerra, solo quedaban 200.000 personas. El 90% de la población masculina adulta murió en el conflicto. Paraguay pasó de ser un país próspero y autosuficiente a quedar en una situación de extrema pobreza y con su territorio devastado. Pero mientras Paraguay caía, Brasil y Argentina ascendían como las nuevas potencias de Sudamérica. Las pérdidas territoriales de Paraguay y los cambios geopolíticos. Como resultado de la guerra, Paraguay perdió más de 1/3 de su territorio, que fue repartido entre Brasil y Argentina. Este reajuste de fronteras significó que Brasil consolidó su dominio en el sur del continente. Argentina aseguró el control de la región del Chaco. Paraguay quedó reducido y dependiente de sus vecinos. La guerra no solo destruyó un país, sino que definió el futuro de Sudamérica. El ascenso de Brasil como potencia sudamericana. Brasil invirtió enormes recursos en la guerra, pero al final consolidó su dominio en la región. Gracias a la victoria, Brasil se convirtió en la mayor potencia de América del Sur, reforzando su influencia sobre sus vecinos y expandiendo su economía. Sin embargo, el costo fue alto. La guerra debilitó al Imperio de Brasil, y solo unas décadas después, la monarquía brasileña colapsó, dando paso a la República en 1889. Argentina también salió fortalecida, pero con secuelas internas. El impacto en Argentina y la consolidación de Buenos Aires como centro de poder. Argentina logró expandir su territorio y consolidar el control del gobierno central sobre las provincias. Sin embargo, la guerra también debilitó la economía del país y generó tensiones políticas internas, especialmente con los sectores que criticaban la participación en el conflicto. Este conflicto reforzó el poder de Buenos Aires sobre las demás regiones, acelerando la formación de un Estado nacional más fuerte. El rol de Uruguay después de la guerra, un aliado estratégico. Uruguay, aunque fue el tercer miembro de la Triple Alianza, jugó un papel secundario en el conflicto, con una participación militar menor en comparación con Brasil y Argentina. El país, bajo el liderazgo del Partido Colorado, había solicitado la intervención brasileña en su guerra civil interna, lo que terminó siendo el detonante del conflicto con Paraguay. Después de la guerra, Uruguay no obtuvo ganancias territoriales, pero sí consolidó su alianza con Brasil y Argentina, lo que le permitió mantener su soberanía en un periodo de gran inestabilidad regional. A pesar de ello, Uruguay quedó en una posición diplomática delicada,
ya que la guerra dejó resentimientos con Paraguay y generó tensiones con sectores políticos que no estaban de acuerdo con su participación en la alianza. Pero esta guerra pudo haberse evitado. Analicemos la diplomacia previa al conflicto. ¿Se pudo evitar la guerra? Análisis de la diplomacia fallida. Muchos historiadores coinciden en que la guerra de la Triple Alianza pudo haberse evitado si se hubieran manejado mejor las tensiones diplomáticas. Los principales errores que condujeron al conflicto fueron la intervención de Brasil en Uruguay, que Paraguay interpretó como una amenaza, el cruce de tropas paraguayas por territorio argentino, lo que obligó a Argentina a entrar en la guerra, la falta de mediación de otras potencias extranjeras que pudieron haber frenado la escalada del conflicto. Además, el orgullo nacionalista de todos los países involucrados hizo imposible una solución pacífica. Pero dependiendo del país que cuente la historia, la versión de los hechos cambia por completo. Las versiones contradictorias de la historia en cada país. La guerra de la Triple Alianza sigue siendo un tema controversial y su interpretación varía según el país. Paraguay la recuerda como un acto de resistencia heroica y una invasión injustificada por parte de la Triple Alianza. Brasil la considera una victoria necesaria para garantizar su seguridad y estabilidad en la región. Argentina la ve como un conflicto estratégico para consolidar su poder en el sur del continente. Uruguay trata el tema con menor intensidad, ya que su papel fue más limitado. Las narrativas oficiales y los libros de historia han influenciado la forma en que cada generación interpreta el conflicto. Pero si hay algo en lo que todos están de acuerdo, es que esta guerra definió la identidad paraguaya, como la guerra de la Triple Alianza definió la identidad paraguaya. El impacto de la guerra en Paraguay fue tan profundo que su memoria sigue viva hasta hoy en la cultura y sociedad paraguaya. La guerra dejó una huella indeleble en la identidad nacional, con elementos clave como el sacrificio de su gente, que luchó hasta el final, incluso cuando la derrota era inevitable. El papel de las mujeres, que reconstruyeron el país tras la devastación. El resentimiento hacia los países aliados, que sigue presente en algunos sectores de la población. La guerra también fortaleció el sentimiento de autodeterminación paraguaya, convirtiéndola en una nación resiliente y orgullosa de su historia. Pero, ¿cómo fue visto Solano López después de su muerte? ¿Héroe o villano? La figura de Solano López, héroe o responsable de la tragedia. Francisco Solano López es una de las figuras más controversiales de la historia latinoamericana. En Paraguay, se le recuerda como un mártir y defensor de la soberanía nacional, mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay se le ve como un líder autoritario que llevó a su país a la ruina. Argumentos en favor de Solano López: defendió la independencia paraguaya ante potencias más grandes. Fue un estratega militar audaz que resistió a pesar de la superioridad enemiga. Murió luchando, lo que lo convirtió en un símbolo de patriotismo. Argumentos en contra: sobreestimó las capacidades de Paraguay, iniciando una guerra imposible de ganar. Mantuvo un gobierno autoritario, con persecución política y represión. Provocó la destrucción del país, condenando a su pueblo a la miseria. Pero la guerra no solo dejó héroes y villanos, sino también una profunda transformación en Sudamérica. El rol de la Iglesia y los intelectuales en la posguerra. Después de la guerra, tanto la Iglesia como los intelectuales de la región jugaron un papel clave en la reconstrucción de Paraguay y en la reconfiguración del pensamiento político sudamericano. La Iglesia Católica lideró los esfuerzos humanitarios, proporcionando ayuda a los sobrevivientes. Los intelectuales paraguayos reconstruyeron la identidad nacional, recuperando el idioma guaraní y la cultura local. Brasil y Argentina impulsaron nuevas ideas sobre el poder y la expansión territorial, lo que influyó en sus futuras políticas. A pesar del esfuerzo, la reconstrucción de Paraguay fue lenta y dolorosa, y sus efectos aún se sienten hoy. Pero, ¿cómo recuerda Sudamérica esta guerra más de un siglo después? Las cicatrices del conflicto. ¿Cómo se recuerda la guerra hoy? A más de 150 años del conflicto, la guerra de la Triple Alianza sigue siendo un tema sensible y controversial. En Paraguay, la guerra es vista como una tragedia nacional y se honra la memoria de sus caídos en monumentos y conmemoraciones. En Brasil y Argentina, el conflicto es recordado de manera más diplomática, como parte de la construcción de sus naciones modernas. En Uruguay, la guerra recibe menos atención, pero sigue siendo parte de su historia militar. Cada año,
El 1 de marzo, Paraguay conmemora la muerte de Solano López en el Día de los Héroes, recordando su lucha y sacrificio. Pero además de la memoria histórica, la guerra también ha inspirado la cultura y el arte sudamericano. Monumentos, museos y el legado de la guerra en la cultura sudamericana. La Guerra de la Triple Alianza ha sido representada en múltiples formas. Museos históricos en Paraguay, Brasil y Argentina conservan reliquias del conflicto. Monumentos conmemorativos, como la tumba de Solano López en Paraguay y el monumento a los caídos en Argentina. Libros, películas y documentales que han intentado contar las diferentes perspectivas del conflicto. La guerra sigue siendo un tema de interés académico, con debates constantes sobre sus causas y consecuencias. Pero después de tanta devastación, ¿cómo logró Paraguay reconstruirse? Paraguay después de la guerra, la reconstrucción de un país devastado tras la guerra. Paraguay enfrentó una de las crisis más grandes de su historia, pérdida de población, con un desequilibrio extremo entre hombres y mujeres, destrucción de su economía, con su infraestructura arrasada por la guerra, dependencia política y económica de Brasil y Argentina, lo que limitó su desarrollo. A pesar de estos desafíos, Paraguay logró reconstruirse con el tiempo, basándose en su cultura, su gente y su deseo de volver a ser una nación independiente y soberana. Pero, ¿qué enseñanzas nos deja esta guerra para el futuro de América Latina? La guerra en el cine, la literatura y la cultura popular. La Guerra de la Triple Alianza ha inspirado obras literarias, películas, documentales y expresiones culturales en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. En la literatura paraguaya, autores como Augusto Roa Bastos han abordado el conflicto desde la perspectiva del pueblo paraguayo. En el cine, producciones como Libertad han intentado mostrar la crudeza del conflicto y su impacto en la sociedad. En la música y el folclore, canciones y composiciones recuerdan la valentía de los soldados paraguayos y el sacrificio del pueblo. A pesar de la magnitud de la guerra, no ha sido tan representada en la cultura internacional en comparación con otros conflictos históricos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la historia de la Guerra de la Triple Alianza no caiga en el olvido? Conclusión, ¿qué nos enseña la Guerra de la Triple Alianza sobre los conflictos en América Latina? Este conflicto dejó lecciones importantes sobre la política, la geopolítica y la identidad de Sudamérica. El nacionalismo extremo puede llevar a guerras devastadoras, con consecuencias irreparables. Las alianzas internacionales pueden ser tanto una herramienta diplomática como una estrategia de dominación. Los conflictos territoriales mal resueltos pueden generar guerras prolongadas. A más de 150 años del conflicto, la Guerra de la Triple Alianza sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la política agresiva y la guerra como solución a los problemas internacionales. Hoy, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay han dejado atrás sus rivalidades y son naciones hermanadas en el marco del Mercosur y la cooperación regional. Pero la memoria del conflicto aún persiste, y recordarlo nos ayuda a comprender mejor la historia de América Latina y sus desafíos actuales. La historia no debe olvidarse, sino servirnos como guía para construir un futuro más justo y pacífico para todos.